vamos a arrancar, digamos, como decíamos recién, el capítulo 3, respecto de la Ashgaha Pratit. Entonces, punto número 1. Dice, como ya explicamos, dice que el trabajo que le fue encomendado al hombre se basa en que en el mundo fueron creados elementos de bien y de mal. Y el hombre está en el medio, o sea, para elegir el bien. Dice, pero los detalles del bien son muchos, así como también, o sea, los detalles del mal. En esto que habla Ramjal y nos dice los detalles son muchos, estamos hablando de, por ejemplo, de lo que son las midot, las cualidades de la persona. Dice, cualquier buena cualidad es parte del bien. Y su opuesto es la cualidad del mal. Para que entendamos un poquito mejor, trae un par de ejemplos. Y nos dice, por ejemplo, la arrogancia es una mala cualidad. Su contraparte, la contraparte de la arrogancia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la contraparte de la arrogancia? La humildad. O sea, la humildad sería una buena cualidad. Otro caso tenemos, por ejemplo, la misericordia. La misericordia es una buena cualidad. ¿Y cuál sería lo contrario a la misericordia? El rigor, dijimos, es bueno según qué, la crueldad. O sea, estamos yendo bien al extremo. O sea, son los dos extremos. Entonces, dice, la sabiduría suprema determinó todos los detalles de estas cualidades para que tengan cabida en la naturaleza. Dice, para que puedan existir en el hombre. Entonces, dice, para que tengan lugar, es necesario que el hombre atraviese por distintas situaciones como prueba. Dice, para que las malas cualidades tomen lugar y él pueda luchar en contra de ellas. Entonces, cada una de las situaciones que a nosotros se nos presentan son, o sea, ¿con qué objetivo? Son con el objetivo de que cada una de estas cualidades se presenten y que el hombre pueda trabajar con ellas. Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos en todo esto es el ejemplo de ricos y pobres. ¿En qué sentido? El rico, ¿en qué se lo va a probar? Se lo va a probar a través de su riqueza. ¿Qué significa esto? Dice, a través si es generoso con su riqueza o si es cruel con su riqueza. Y lo otro que se lo suele testear es para ver si no es que tiene arrogancia y se va, digamos, por compras banales en este mundo. O sea, como que te dice, no tengo para darte para tzedakah y por otro lado voy y me compro un Mercedes. No digo que no se compre el Mercedes. Digo, o sea, los niveles de balance son, ayer no te está dando la plata para que vos te compres el Mercedes, te está dando la plata para que vos puedas hacer algo productivo con eso. O sea, por eso el tema de la tzedakah en todo esto. Y en el caso del pobre, también tiene sus midot a trabajar en este caso. Dice, si se conforma y es agradecido con Hashem por lo que se le dio, o si va a estar enojado a través de lo que no se le dio. Entonces, en el caso este que nosotros decimos de ricos y pobres, es una oportunidad para que la persona sea generosa o sea cruel. Ahora, nosotros lo vemos a nivel material, o sea, a nivel económico. Pero también uno es rico en un montón de cosas. O sea, uno puede ser rico, por ejemplo, en sabiduría. Uno puede ser rico en otras cuestiones, o sea, de que otro puede ser pobre. Y el uno poder ser dador, digamos, en ese caso, y ser generoso, y no ser avaro, y no ser cruel, digamos, con todo esto, también está viendo el tema de cómo son y cómo maneja las midot. ¿Cómo? De nuevo. No es solamente para las personas multimillonarias.
millonarios. Es a la espera de cada uno bajarlo también. No necesitas esperar a ser millonario para ser. No, o sea, es lo que está planteando acá, o sea, de que uno puede ser rico, o sea, sin necesidad de tener que ser millonario. O sea, por eso no dice millonario, dice rico. Y uno puede ser rico con lo poco que tiene. Sí, pero es volver a lo mismo, la riqueza como definición del sustento y entender lo que significa sustento y esa energía que envuelve. Entonces, dice, cada persona tiene una parte específica en la prueba y en la batalla contra el Yetzer Hara. Dice, esta es su responsabilidad y su función en este mundo. Por lo tanto, sus acciones van a ser juzgadas por su atributo de justicia, dependiendo de la función que le fue encomendada en todos sus aspectos. O sea, no se le va a juzgar según lo que piensa que es su función o lo que le gustaría que fuera su función. ¿Ok? O sea, no es que a la persona se la va a juzgar por lo que la persona está pensando que es su función, digamos, en el plano del mundo. O sea, que la persona la trajeron a este mundo para lo que ella piensa. O sea, yo pienso, a mí me trajeron para ser moré y entonces, o sea, yo me agarro y digo, me van a juzgar según lo que yo enseño o lo que dejo de enseñar. No, a mí me van a juzgar según lo que Hashem me puso acá en este mundo para que yo haga. Sepa o no sepa cuál es, o sea, esa función. Y no es que estoy hablando de una función, o sea, por ejemplo, supongamos de que sea la de moré y a mí me gusta, digo, bueno, a mí me gusta ser moré, entonces obviamente me van a juzgar por este caso. Ahora, en realidad, lo que me está queriendo acá decir el Ramjal es que nos van a juzgar, digamos, por lo que es nuestra función, no por lo que piense que es mi función. O sea, yo puedo pensar que mi función es la de ser moré y después mi función, no sé, era la de hacer shidduchim. Y yo, está bien, como moré, o sea, hice muy bien. Ahora, a nivel shidduchim, yo la realidad es de que no... La realidad es que no cumplí mi función, no hice lo que tenía que hacer. O sea, entonces, si no hice, digamos, los shidduchim y a mí la función que me habían puesto era para hacer shidduchim, entonces la realidad es que yo no cumplí con mi función. Entonces, el juicio hacia mí va a venir a través de eso, a través de que yo me tendría que haber dedicado, digamos, a hacer shidduchim, porque ese era el plan para el que me puso Hashem, y no a ser moré. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la función que nos fue encomendada? Trae el Ramjal que hay dos señales. Dice, número uno, tenemos que prestar atención a las cosas en las cuales nos equivocamos mucho en la vida. Y número dos, tenemos que prestar atención a los pecados que deseamos mucho transgredir. Esos son los dos niveles. Esas son las dos características con las cuales yo me puedo dar cuenta si estoy haciendo, si estoy yendo, digamos, hacia mi función o no estoy yendo. Repito, las dos señales que yo tengo para identificar la función que me fue encomendada son, número uno, prestar atención a las cosas que me equivoqué durante la vida. O sea, hay determinadas cosas que son como repetitivas. Más allá de que uno se puede equivocar, y me equivoqué en un montón de cosas, hay alguna que tal vez es muy repetitiva. Prestar mucha atención a eso. Y número dos, es prestar atención a los pecados que quiero transgredir. O sea, pero que realmente tengo ganas. Por ejemplo, hay determinadas cosas que, no sé, o sea, hace unos años me decía mezclar carne con leche. Sí, una hamburguesa con carne, obvio, me muero por eso. Ahora, si realmente me cuesta mucho eso, va a venir por ese lado. Traslademos eso a cualquier otra mitzvah. O sea, la mitzvah que me cuesta va a ser parte de lo que es mi función en este mundo. Entonces,
dice, a raíz de esto, trae, o sea, una explicación más, y nos dice de que las mitzvot que la persona desea cumplir especialmente son las que indican que es su parte especial en qué, en el servicio a Hashem. O sea que cuando nosotros hay mitzvot que realmente nos gustan mucho, así como tenemos las que nos cuesta mucho, o sea, que nos gustaría mucho transgredir, que esas son parte de lo que es nuestra función en este mundo, o sea, ir en contra de eso, después vamos a tener las mitzvot que nos gusta mucho hacer, y esas van a tener que ver con la Avodat Hashem, con el servicio a Hashem. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿cómo hacemos para entender un poco mejor esto que nos está diciendo el Ramjal? Dice, tenemos el ejemplo de un rey en un palacio. El rey en el palacio lo que hace es, a cada uno de sus súbditos les da una tarea específica. Cada uno tiene que realizar una tarea en particular. Dice, pero los caminos de cómo el rey elige y le da a cada persona su tarea especial, eso nosotros no lo sabemos y está muy lejos de ser comprendidos. Entendiéndolo, digamos, como un mayal, digamos, como un ejemplo, este es un ejemplo de cómo Hashem maneja el mundo. O sea, ¿quién es el que sabe todo esto? Es la sabiduría divina. La sabiduría divina es la que sabe exactamente quién tiene que hacer cada una de estas cosas. ¿Ok? Punto número 2. El mundo físico. Dice, el mundo físico, y ya lo habíamos visto, es la proyección del mundo espiritual. Dice, por lo tanto, las pruebas en este mundo también tienen un origen en el mundo trascendental, o sea, en el mundo espiritual, y la realidad es según su estado de reparación o deterioro. Esto se acuerdan que lo habíamos visto antes, que tomaba el estado de reparación como la teshuvá, digamos, la corrección a través de todo eso, y el deterioro era la separación respecto de Hashem. Entonces, según esta reparación o deterioro, dice, se deriva y concreta en este mundo físico. Y es en esta división de responsabilidades que están englobados todos los detalles de la existencia en todos los niveles. Entonces, cada una de las particularidades, digamos, de lo que es la prueba en el mundo físico, es porque viene desencadenado de un mundo espiritual. O sea, la prueba existe en el mundo físico porque hay una necesidad desde el mundo espiritual de poder manifestarla para nosotros. Más alto, porque no te escuchan sino acá. Por ejemplo, el caso del Señor. ¿Cuál es el reflejo en el mundo espiritual? Que es como lo más material y básico. No. Sí. Se trata de la vestimenta y de el reflejo del otro sobre uno. Sí, Facu está allá, sí. Noé te manda saludos, Facu. Decirle que me sentía medio cansado, por eso no fui. Acá, o sea, lo que me están preguntando es, me dicen, por ejemplo, el Tzniut, me dicen qué reflejo tiene, o sea, pero no estamos hablando que el Tzniut sea la prueba. Tzniut es una mitzvah, no es la prueba. La prueba es otra cosa. ¿Dónde está? Me mandaron a hacer. Y muchas veces intenté. Y ahora ya la última vez dije, bueno, está bien. O sea, según tomando exactamente lo que decía acá en el punto 1. Ahora, en el punto 1 que estaba diciendo justamente que dice la atención a los pecados que decíamos mucho atrás. Es por donde viene la función por la cual vamos a ser juzgados.
Estoy tomando literal de acá. Estoy pensando en lo mismo. O sea, Que venga el trabajar. y bueno, tendríamos que hacer unas meditaciones, o sea, como para que baje. Acá, o sea, la pregunta viene por el lado de entender. Muchas veces tenemos determinadas mitzvot que nos cuestan mucho y nosotros la tomamos como una prueba. O sea, por ejemplo, si a muchos de nosotros nos ponen un pedazo, digamos, de carne taref y uno de carne kasher, no tenemos duda. Es más, o sea, por ejemplo, traigo el ejemplo de Facu. Facu es vegano. O sea, ni siquiera le causa algo ninguno de los dos pedazos de carne. O sea, para él eso no es una prueba. Ahora, para otra persona sí puede ser una prueba. Entonces, el tzniut también, o sea, puede ser para uno tengo que hacer esto y lo voy a hacer y lo hago con alegría y listo. Y para otro le genera, o sea, algo como que me parece muy físico, me parece de que no es una prueba del mundo espiritual. En realidad, o sea, lo que habría que empezar a entender, o sea, no quiero meterme, digamos, dentro de la mitzvah en sí, o sea, pero habría que entender qué es lo que significa, qué es lo que es el ocultamiento, qué es lo que no poder revelar demasiada luz. O sea, ¿por qué la vestimenta? La vestimenta, nosotros hablamos muchas veces, son los levushim y los levushim que eran... Sí. Pero el punto no es este, el punto es, el Ramjan dice que sobre lo que cuesta está de alguna manera nuestra misión o nuestra... No, dice la función por la cual vas a ser juzgada. No es tu misión. No es lo mismo. Pero acabas de decir que hay un reflejo... Eso es las pruebas en este mundo tienen origen en el mundo espiritual. O sea que si a vos te están mandando, si a vos te cuesta el tema del tzniut, es porque hay algo en tu neyamá que necesita de que vos hagas eso. Que vos no quieras es otra cosa. Que vos no quieras es otro punto. Pero la realidad es esa. Ahora, déjame avanzar un cachito más con esto y vas a ver por qué te falta el aire y todo. Entonces, dice, cada uno de estos puntos, o sea, del tzniut, por ejemplo, en este caso que lo traíamos acá por uno de los casos, como puede ser el tema de el comer o no carne kasher o taref, o sea, cada uno de los detalles del cumplimiento de cada una de esas cosas y cómo nos afectan a cada uno, está supervisado, dice, por la sabiduría suprema. Hashem es quien está supervisando cada uno de estos puntos. Punto número 3. Entonces, del principio anterior, deriva, dice que la prosperidad y los sufrimientos del hombre en este mundo son para que sea probado el hombre a través de ellos en un punto determinado de la prueba que la sabiduría suprema determinó. Entonces, de acá sacamos que tenemos dos chances, digamos. Dice, prosperidad y sufrimientos que pueden venir como recompensa o castigo por las acciones de la persona, que esto es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, o prosperidad y sufrimientos que también pueden ser una prueba para la persona. Entonces tenemos acá los dos niveles. Hasta ahora nosotros pensábamos que a una persona se le dé prosperidad o sufrimiento, y lo veíamos en la parte, digamos, en el capítulo anterior de esta segunda parte, como que decíamos de que muchas veces al malvado se lo hace prosperar, digamos, ¿para qué? O sea, porque se le da todo en este mundo. ¿Por qué? Porque en el Olam Haba no tiene Olam Haba directamente. Y por otro lado, también decíamos de que el sufrimiento muchas veces para determinada gente se le viene, ¿por qué? O sea, a los tzadikim y todo, ¿por qué les viene el sufrimiento? Decíamos, una de las explicaciones era porque tenían que refinar de determinadas cuestiones, así sufrían en este mundo y no en el Olam Haba.
Y decíamos, si en el Olam Abba directamente, ¿qué es lo que tienen? Tienen directamente recompensa por todas sus buenas acciones. Acá ahora está trayendo una cosa más, está aumentando en que también la prosperidad y el sufrimiento pueden ser una prueba para la persona. Punto número 4. Dice, pero también hay otra causa para la prosperidad y los caminos de sufrimiento. Dice, se basa en los caminos de la justicia y la retribución. Dice, Hashem decretó que como resultado de cada acción, dice, el hombre va a recibir una ayuda para que le sea más fácil obtener la perfección y para protección de los obstáculos. O sea, la persona va a recibir una recompensa, digamos, en formato, digamos, de protección o que le sea más fácil obtener la perfección. Dice, justamente por eso, o sea, para que le sea fácil llegar a ese punto. Esto, o sea, está sacado de lo que dice en Shmuel, capítulo 1, pasuk 29, dice, los pasos de sus piadosos él cuidará. Dice, pero incluso de esto hay distintos niveles. Dice, hay distinto tipo de ayuda para cada uno. Dice, para ayuda tanto para el perfeccionamiento y también hay distintos niveles de ayuda incluso para no recibir ayuda. Entonces, no recibir ayuda, no recibir ayuda sería de que la persona que está decretado desde el Shamaim de que la persona no es necesario que reciba ayuda, o sea que se le cancela la ayuda. Entonces como que tiene que hacer más esfuerzo. Se le cancela la ayuda, necesariamente la quita de braja absoluta. No es la braja, es la ayuda para recibirla. O sea, acordémonos que todo esto era para poder recibir la prosperidad y los caminos de sufrimiento. Entonces, la prosperidad es que recibís la ayuda. Los caminos de sufrimiento es que no recibís la ayuda. Un segundito. Entonces, dice, es posible que el hombre sea meritorio y se le decrete prosperidad. Dice, en este mundo, para servirlo a Hashem, dice, para que encuentre fácil la perfección y no encuentre obstáculos. O sea, una persona puede ser de que sea meritoria y que realmente le pase todo de esa forma y que no tiene obstáculos y que realmente va por el camino de Hashem. O sea, y realmente le va todo bien en su vida. Dice, pero también es posible que se le decreten pérdidas y sufrimiento que se interpongan para mantenerlo apartado de la perfección. Dice, para que tenga más lucha y esfuerzo, dice, para obtener la perfección. Entonces acá ya tenemos mínimamente dos niveles. Uno en el cual no tiene toda la ayuda, o sea, realmente no tiene nada en contra y puede dirigirse tranquilo. Y tenemos, digamos, el segundo nivel. Dice que, ¿cuál es el segundo nivel? Es que no se le da ayuda y que realmente tiene que hacer, digamos, todo tiene que luchar más y tiene que hacer como más trabajo para que pueda realmente llegar al mismo punto. Ahora, esto estamos hablando de una persona que realmente ¿qué es lo que le pasa, digamos, en este caso? Digamos, estamos hablando de dos personas que pueden ser meritorias, incluso una que es menos meritoria, que no se le da la ayuda, pero se lo deja llegar a la perfección. Dice, para un malvado, es posible, dice, que se le decrete la prosperidad para abrirle la puerta de la destrucción por la cual será apartado. ¿Qué significaba esto? O sea que a la persona se le da mucha más prosperidad de la que necesita,
Y entonces, o sea, esto termina destruyéndolo. Ahora el Ramjal va a explicar cómo llega a ese punto. Dice, y también al malvado es posible que se le decreten sufrimientos, dice, para evitar la maldad que iba a hacer. Dice, Hashem sabe que no es bueno que pase. O sea, él iba a hacer una maldad muy grande, entonces se le saca la prosperidad para que no pueda llegar a hacer esa maldad. Estamos hablando justamente que Hashem es el que va dirigiendo cada una de estas cosas. Entonces, todo esto, Hashem lo hace, dice, con su sabiduría. Dice, conforme a lo que es apropiado para cada una de sus criaturas. Dice, alguien que está en prosperidad y descuida su servicio a Hashem, no se asemeja a otro que se encuentra en una situación de aprieto y angustiado no actúa como se debe. O sea, son dos niveles distintos que una persona diga, ok, o sea, tengo prosperidad, me va bien en todo, díjese, pero está bien, o sea, con verlo a Hashem 2 veces por año está todo bien, o sea, voy tranquilo. Dice, no se los va a juzgar de la misma manera una persona, así que una persona que realmente está angustiada, está en aprietos, o sea, está en una situación mala y no puede hacer este servicio a Hashem, o sea, de poder ir más que 2 veces en el año. Las dos personas a nivel mitzvot están en la misma. O sea, los dos están cumpliendo exactamente lo mismo. Pero uno está en prosperidad y el otro está en angustia. Entonces, el juicio va a ser totalmente distinto. Entonces, trae el Ramjal, nos dice exactamente esto, que el juicio no va a ser el mismo para los dos. Dice, cada uno va a ser juzgado por su verdadera esencia. O sea, si una persona obra irreflexible, dice, o deliberado, dice, o con conducta accidental o con conducta intencional. Dice, Hashem conoce la verdad de todas las cosas, las acciones y los pensamientos, y juzga, dice, por su verdadera esencia. ¿Queremos engañar a otros? Podemos. ¿Queremos engañarnos a nosotros? Podemos también. Hay un punto en el cual no hay engaño. O sea, cuando entendemos de que Hashem es el que está manejando todo esto, el Ramjal está trayendo acá un nivel, digamos, muy alto. ¿Por qué? O sea, porque lo que está diciendo es, ustedes si quieren, hagan lo que tengan ganas. Pero el que sabe todo esto, el que sabe la verdad de todo esto es Hashem. Entonces, cuando encontramos, digamos, ese punto, toda la providencia que tenemos, toda la sabiduría divina que nos está manejando y que nos está llevando para adelante, entendemos justamente, o sea, cuál es el objetivo de todo esto. Hashem está haciendo, o sea, con cada uno de estos pasitos, lo que decíamos en el punto anterior, que era que Él está comandando a cada uno, digamos, de sus súbditos del reino. ¿Para qué? Para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces a cada uno le manda exactamente lo que necesita para poder cumplir con su propósito, para poder cumplir con su función. Punto número 5. Dice, otro aspecto relacionado con los sufrimientos. Dice, una persona puede ser justa, pero si cometió algún pecado, o es un intermedio, dice, y sus acciones están equilibradas y se decrete, dice que tiene que hacer teshuvá. Dice, en estos casos, traen desde el cielo sufrimientos para que él revise sus acciones. Entonces, hasta ahora teníamos, según lo que venía diciendo, 2 tipos de sufrimientos. Teníamos los sufrimientos que eran para algunas acciones nuestras, para limpiar, digamos, esas acciones en este mundo y que no repercutan, o sea, que no nos cuenten en el Olam Abá, o sea, como deméritos. Después teníamos los sufrimientos que podían venir para que nosotros nos encamináramos,
o sea, en el camino, digamos, de la función que nosotros tenemos. Y ahora viene y nos dice que incluso en una persona, en un tzadik, una persona justa, tenés sufrimientos que son para que el cielo los manda para que nosotros revisemos nuestras acciones. Dice el Ramjal que estos sufrimientos no son como los de expiación que explicamos, lo que decíamos recién, sino que son lo que se llama sufrimientos de llamado. ¿Qué significa esto? Es un llamado para despertar el corazón a la teshuvá. Dice, porque los castigos son para cuando no hay arrepentimiento. Dice, pero Hashem desea que el hombre no peque, y si peca, dice, lo que quiere es que se arrepienta. Y si no se arrepiente, va a necesitar castigos, dice, para no perecer, para no morir. Recordemos, o sea, de que la persona que hacía, digamos, tantos pecados, o sea, se separaba totalmente de Hashem y era como, o sea, necesitaba morir, digamos, para poder subsanar todo eso. Esto igual es el Ramjal. Sí. Dice, por eso, dice, primero son los sufrimientos de llamado. Dice, y si no se despierta, hay sufrimientos de purificación. O sea, ese es el rajamim, digamos, con el que Hashem se manifiesta para con nosotros. Da una y otra oportunidad. Obviamente cada una es más severa que la anterior. No es que te dice, bueno, dale, o sea, fíjate qué hiciste en tus acciones y la segunda vez te va a volver a decir, fíjate qué es lo que hiciste en tus acciones. No, la primera te dice eso, la segunda te dice, che, vas a tener que sufrir un poco. La tercera ya tiene que ver con castigos. Va subiendo el nivel según qué tan nos hagamos los tontos nosotros. Estoy pensando que justamente la historia del Ramjal es intensísima, le pasó de todo, tuvo una vida terrible y muere sumamente joven. Y solo aparte. La pérdida de su familia por completo, las únicas. O sea, es como muy terrible que le haya podido revelar tanta información. Y esto es toda una parte, o sea, porque esto es lo que viene después, viene originalmente del Arizal, o sea, que él baja un poco todo eso y después termina bajando el Baal Shem Tov más cosas de todo esto todavía. Entonces, hay como un montón de información, o sea, a la cual él pudo acceder. ¿Está bien? O sea, y él se dio cuenta, ¿por qué? Porque a través de los sufrimientos, como traía recién Noé, él a través de sus sufrimientos fue generando, digamos, toda esta información. Si hubiese generado toda esta información sin los sufrimientos, esa es la parte que nosotros decimos son los caminos de Hashem que no podemos conocer. Pero, o sea, ya que lo trae, justo Noé trajo todo esto, es muy bueno para decirlo, o sea, que él podía haberse quedado con la parte negativa y hundirse, digamos, en la depresión, y eligió hacer Torah de todo eso. Fuerte. Y gracias a eso es lo que tenemos hoy acá, o sea, para nosotros poder fortalecernos a partir de eso. Porque aparte él muere por una enfermedad, más allá de su momento de persecuciones y es como se lo llevó a Hashem, literal. La clase pasada hablábamos mucho del tema de cuando a una persona justa, a una persona buena le pasan cosas malas, dicen es porque en el Olam Haba, o sea, los que tienen, digamos, la recompensa son los buenos. O sea, ¿cuál es la recompensa? Apegarse a Hashem. No hay. O sea, la recompensa verdadera es esa, que es lo que venimos hablando en todos los últimos capítulos. Y es como arranca, digamos, el libro del Derech Hashem, es el objetivo. Ahora, dice, si a vos te miden por tus malas acciones te separan de Hashem, te separan de la perfección, con lo cual no van a utilizarse, digamos, en el Olam Haba. De las veces que estudié este libro, con mis cortes de decir es muy
muy cíclico y muy fuerte, y muy, esto que vos decís al principio, que sube un nivel, baja, agárralo de ese nivel, te lo sube un poquito más. No, en realidad el concepto que yo quise transmitir, o sea, que la vez pasada lo dije por las dudas, pero es tipo espiralado. O sea, va a pasar 2 veces por el mismo punto, pero en niveles totalmente distintos. Claro, pero para subir al otro nivel Necesitas, por eso siempre una espiral en el cual vos vas ascendiendo a través de pasar por el mismo punto y subir un nivel más, digamos. O sea, ese es el objetivo en todo esto. Entonces, cuando lo que yo decía recién, cuando él plantea, y que lo veíamos la semana pasada, que dice, no, mirá, o sea, los sufrimientos y todo eso, o sea, son para qué? Para que cuando vos lo agarrás y es como que pagaste, digamos, tu multa en este mundo, cuando llegás al Olam Abba, llegás limpio de todo eso. Entonces te cuentan solamente tus buenas acciones en ese caso. Y esas son las que te hacen meritorio de apegarte a Hashem. Eso es, o sea, como el objetivo básico, y él está explicando los distintos caminos, o sea, que hay. Y ahora, o sea, va a explicar un palo, o sea, que son incluso cómo un Rashab puede llegar a este nivel también. ¿Ok? Sí. Punto número 6. Dice, la persona que hace el mal tiene un limitador, dice, ¿hasta cuánto se la deja hacer el mal? Dice, y cuando llega a ese límite, se lo hace desaparecer. De esto, el Ramjal se basa en 2 lugares, o sea, uno de la Gemara, el otro de Iob, que la Gemara dice, colmar la medida, esto está en Masejet Sotá, en la página 9a, y en el caso de Iob, en el capítulo 20, pasuk 22, que dice, cuando su deseo llegue a su fin, será afligido. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere traer el Ramjal con todo esto? Dice, hasta ese momento, dice el malvado, dice, puede tener prosperidad para abrirle la puerta a su destrucción. O sea, hasta ese momento se va a hacer todo el mal posible. Ahora, cuando llega al límite, dice, ya va a haber llegado al límite de la destrucción y se destruirá. Y entonces el enojo de Hashem, dice, se encenderá sobre él y le llegará una calamidad que lo eliminará. Ahora, 2 explicaciones ante este párrafo, o sea, porque es como que es reiterativo, dice, cuando llega al límite de la destrucción se destruirá, dice, y que le va a llegar una calamidad y lo va a eliminar, o sea, es como que son 2 repeticiones de palabras, o sea, juntas. Hay 2 explicaciones, dice, la primera parte, dice, que es del hombre, y que la segunda parte es la reacción de Hashem. Y la segunda explicación es que la primera parte es la destrucción en este mundo y que la segunda parte es la destrucción en el Olam Abba. Entonces, ya nos está diciendo de movida que la persona malvada, o sea, puede hacer el mal. Dice, no se le va a prohibir, pero ¿por qué? Recordemos lo que decía en puntos anteriores. Dice, en puntos anteriores nos estaba diciendo justamente que la persona va a hacer el mal hasta qué punto, hasta que Hashem lo deje. Cuando Hashem, o sea, ya ese mal no le es funcional, digamos, a el mundo, ahí ya lo va a hacer desaparecer directamente. Y eso es colmar, digamos, la medida. Eso es llegar hasta los límites de ese punto. Punto número 7. Dice, la providencia suprema está sobre cada detalle. Dice, ¿y cómo se conecta con lo que lo precede y respecto a lo que le sigue? Entonces, ¿qué significa esto que está en cada detalle? Dice, o sea, de que Hashem controla todo en forma general, dice, supervisando cómo se relaciona cada una de las partes con el resto de los componentes de la estructura general. O sea, Hashem sabe, o sea, que esto y esto, o sea, tienen particularidades y que cada una de esas cositas son para qué, o sea, son para toda una gran maquinaria.
son para toda una estructura general que se representa de determinada manera. Ahora, respecto del juicio del hombre, dice, considera el nivel y estado del hombre en relación con lo que le precedió, dice, o sea, en relación a sus antepasados, y con lo que le sigue, o sea, en relación a sus descendientes, y lo que se encuentra junto a él, o sea, en relación a la sociedad y en el punto en donde él está viviendo. Dice, y después, una vez que considera cada una de estas cosas, dice, asigna una parte particular en el servicio y en la prueba. Dice, pero esto es verdad solo respecto al juicio en este mundo. Dice, en el Olam Abba, el juzgado solo es en base a sus acciones conforme al estado en que se encontraba. Entonces, ¿qué significa esto que estábamos leyendo? Dice, la persona cuando nace, dice, el hombre le traspasa, digamos, a sus hijos 5 cosas. Le traspasa su aspecto físico, le traspasa su fuerza, le traspasa su riqueza, le traspasa su inteligencia y les traspasa sus años de vida. O sea, esto es una generalidad de las 5 cosas que le traspasa un padre a su hijo. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿por qué nos está trayendo, digamos, todo esto? Dice, de que es posible que alguien nazca, dice, con bienestar, dice, porque su padre ya recibió ese bienestar. O sea, una persona rica, sus hijos, es muy probable que sean ricos también. O sea, ¿por qué? Porque les traspasa, digamos, una de esas cosas que eran una de las cualidades que le estaba traspasando. Dice, pero también puede ser que lo obtenga como el resultado del mérito de su padre. O sea, no es que el padre era rico, pero a través de que el padre era muy meritorio, que, o sea, tenía mucho mérito, él pudo después ser rico, pero no a costa suya, sino a costa de sus antepasados. Dice, también es posible que a alguien se le decrete salvación o bienestar, dice, por la descendencia que va a salir de él. ¿Ok? Entonces, dice, para cada uno, lo que decíamos antes, es cuando a la persona se la juzga, o sea, que se le dice determinada cosa, se le dice algo en relación, digamos, a lo que es, dice, se considera, dice, el nivel y estado del hombre en relación a todas sus particularidades. O sea, no solamente de quién vengo, sino quién va a venir de mí y también con quiénes me estoy rodeando. O sea, quiénes son los que hacen mi círculo social, digamos. En el sentido de entender que si yo me relaciono, digamos, con gente, digamos, que hace maldades, por más bueno que yo sea, voy a terminar sucumbiendo a todo eso. Por más tzadí que yo me quiera matar y que me quiera permanecer, digamos, en ese punto, voy a terminar cayendo. ¿Por qué voy a terminar cayendo? Justamente por eso. Porque hay un punto en el cual, o sea, se me hace complicado ya eso. Que no voy a poder mantener, digamos, ese punto. ¿Por qué? O sea, porque no voy a tener la fortaleza. Entonces, depende mucho quiénes son los antepasados. Depende también qué es lo que va a salir de mí, qué es lo que yo voy a generar a partir de todo eso. Decíamos
muchas veces que nuestros hijos son nuestras acciones. Entonces, si las cosas que van a nacer de mí van a ir acorde, digamos, a todo el plan de Hashem, esas acciones van a tener prosperidad. Esas acciones no van a tener sufrimiento, sino de que se les va a dar abundancia, se les va a dar prosperidad, o sea, para que puedan llegar aún más. Ahora, si mis acciones son para el lado de la maldad, no van a tener tanta prosperidad. ¿Por qué? O sea, por lo mismo que decía, o sea, porque va a llegar un punto en el cual para Hashem va a decir, hasta acá. Más de esto no. ¿Ok? Como último puntito, digamos, del punto 7, era un poco lo que hablábamos recién, que decíamos que es posible también que se le decrete, bien o mal, del conjunto de bondades y desgracias de este mundo, dice, por el lugar donde vive o a causa de la sociedad con la que se vincula. Eso también va a tener que ver con estos sufrimientos que, o providencia, digamos, o, ¿cómo se llama? O prosperidad que Hashem nos da en este mundo. Tiene que ver para todos según la función que nosotros vamos a cumplir, según la función que nos fue destinada, y es un poco como abríamos el shiur diciendo, según la función esa es que nos van a juzgar. No la que nosotros pensamos, sino la función con la cual Hashem nos manda a este mundo, y a raíz y a través de esa es como nosotros nos podemos acercar mucho más y estar mucho más cerca de Hashem. Preguntas. I'm good, como dicen en inglés. Bueno, pues no quiero arrancar, digamos, el punto 8 es un punto muy largo y lo íbamos a dejar medio por la mitad ya por el tiempo. O sea, el punto 8 arranca, digamos, hablando de los dos caminos de conducción, estos que iniciaba, digamos, esta segunda parte, o sea, como diciendo la conducción individual y la grupal. Y a través de esto dice de que la sabiduría suprema considera todo lo que se necesita para la reparación del género humano y formar la unión de los íntegros. O sea, que esto decíamos de que todo es lo que hablamos, digamos, la semana pasada, de qué es lo que significaba la unión y la integración, digamos, de los íntegros como grupo, y por qué ahí no podía entrar un malvado. Y, o sea, vamos a ver un poquito después de que a veces sí puede pasar, o sea, ¿por qué? Recordemos lo que decíamos antes, de que Hashem tiene misericordias muy grandes, y gracias a esas misericordias que tiene, lo que hace justamente es eso, es permitirnos a nosotros que nos llegue todo lo que nosotros necesitamos. Incluso que nosotros hayamos hecho mucho mal, podríamos, o sea, y es lo que va a explicar, que lo vamos a hacer la semana que viene, es lo que va a explicar respecto al punto 8, o sea, respecto de cómo incluso una persona que no haga todo bien, o sea, que tenga cosas, o sea, que no sean tan buenas como méritos para poder estar en el Lama Ba, que también puede salir beneficiado de eso. Así que bueno, Besrat Hashem, nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Perfecto. Gus, consultita, ¿mañana hay shiur? Mañana hay shiur, pero va a ser online, va a ser nada más, no va a ser presencial. Ok, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche para allá de la semana. Ok, perfecto, listo. Listo, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Gus.